al Dios de nuestra salvación. Proclamamos victoria, Jesús resucitó, por su sangre nos redimió. Él murió, resucitó y al Padre ascendió. Y damos gloria al único y sabio Dios, y damos honra a nuestro gran Salvador, y aclamamos al que por siempre reinará, al vencedor. Damos honor y damos gloria al único y sabio Dios, y damos honra a nuestro gran Salvador, y aclamamos al que por siempre reinará, al vencedor. Damos honor al vencedor, damos honor al vencedor, damos honor. Él vive, vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya, canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Cántale con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. El que estaba muerto, Jesús hoy ahora es el
gracias, Señor, porque, Señor, tu resurrección, Señor, ha sido para nosotros la mayor bendición, Señor. Porque dice la Escritura que si tú te hubieras quedado en la tumba, Señor, vana sería nuestra fe y que estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Por eso hoy celebramos que Cristo está vivo, es un Dios que está vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él
Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cantémoslo con el entendimiento. Medite usted en cada letra, medite en cada frase. Afortunadamente este es un canto que no va muy rápido. Nos da tiempo para meditar, para aprender de parte de Dios. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida, en él hay un buen fruto, de ese fruto el pueblo se alimenta, en él hay vida eterna. Sus hijos para siempre le servirán, contemplarán su rostro. En sus frentes está su nombre, Jesucristo es su nombre. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Todos los justos con él reinarán, como estrellas brillarán, y la noche no más existirá, y su luz dominará. Oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita
vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Rey de gloria, gracias por haber muerto por nosotros y gracias por haber resucitado por nosotros, porque no tenías necesidad, Señor, de ofrecer tu vida por nosotros, Señor, ni de resucitar al tercer día, conforme a la Escritura. Ahora eres nuestro Rey, has vuelto a estar a la diestra del Padre. Te has ganado el nombre sobre todo nombre, Señor, al vencer a la muerte, resucitando al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, precioso Dios, murió por mí. Todo su amor derramó en la cruz, resucitó, murió por mí, ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, precioso Dios, murió por
Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él ha resucitado y ahora vive en el corazón de cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Él vive junto al cristiano y le da poder para vencer y para que sus obras traigan gloria al Padre que lo envió. Sean todos bienvenidos. Como siempre les decimos, es un gozo tenerles acá y poder adorar y glorificar el nombre del Señor todos juntos. Así que siéntanse cómodos, siéntanse como en casa. El domingo pasado hablábamos acerca de la condición del joven rico. Una persona que vino con necesidad a Dios y Dios le atendió. Es más, la Biblia dice que le vio con amor y con compasión. Yo quisiera seguir la misma línea este domingo, solo que con otro tipo de personajes. Mire el contraste. Este hombre se fue triste porque en su corazón decidió no obedecer a Dios. Y tenía muchas riquezas. Hoy estaremos viendo unas personas que son todo lo contrario, sumidos en la miseria, pero que también decidieron en su corazón no obedecer a Dios. Durante la prédica quizá relacionando y contrastando estos dos eventos, estos dos escenarios con diferentes personalidades. Cuando oraba al Señor, le pedía que Él que conoce los corazones, pusiera en mi corazón cómo podía seguir compartiendo este domingo la palabra del Señor. Que hay dos pecados. Bueno, hay muchos pecados, pero dos pecados que están impidiendo que personas se salven. Y estos pecados son la ingratitud y el egoísmo, o egoísmo e ingratitud. Y es por eso que hoy quisiera compartir con ustedes una historia que se encuentra en la Biblia de 9 personas cuyo pecado de ingratitud y de egoísmo les impidió también ser salvos de la condenación, aunque tuvieron un encuentro cara a cara con Jesús, con el Salvador. Pero repito lo que decía al inicio, en su corazón decidieron no obedecer al Señor, y lo hicieron en parte como lo hizo el joven rico. Y realmente esto es lo que quisiera reflexionar con ustedes en esta historia. Y sobre todo, como tema, tengo la pregunta que salió del corazón lleno de compasión del Señor, pero de un corazón con una tristeza profunda. La Biblia no lo dice, pero yo quisiera imaginarme a Jesús sinceramente quebrantado, porque para Jesús que se pierda un alma es grave y lo sufre. En Génesis 6:6 dice que al Señor le duele en su corazón, y al ver tanto pecado en aquel entonces le dolió en su corazón, y hoy por hoy también
le sigue doliendo en su corazón. Y también es por esta misma razón que cuando un pecador se arrepiente de sus pecados, el cielo truena y hay fiesta en el cielo. Pero ojo, que se arrepiente de verdad, no que pasa a hacer una oración simplemente, la oración famosa del pecador, sino que esta persona, a partir de haber comprendido el daño que le hace al Señor con su pecado, se vuelve arrepentido. Es por este tipo de personas que hay fiesta en el cielo. Así que esta pregunta que sale del corazón de Jesús es: ¿y los 9 dónde están? Y esta historia la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 en adelante. Dice Lucas 17 del 11 en adelante: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, acuérdense del joven rico, también lo vio con compasión. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Repito esta parte: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y Jesús enfatiza esto, y era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y aquí viene la pregunta del tema: ¿y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Para que podamos entender un poquito el contexto donde estamos, quiero mostrar esta imagen. Para que ustedes lo anoten, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 54, dice que Jesús había tenido que salir a una ciudad llamada Efraín para huir de los principales líderes, que también eran las autoridades de Jerusalén, porque después de la muerte de Lázaro procuraban matarle, y no solo a él, también después de ese momento procuraban también matar a Lázaro, porque se había convertido en un testimonio sin hablar prácticamente. Era un predicador que no hablaba. Donde Lázaro llegaba decían: este es el hombre que Jesús resucitó. Entonces era un mensaje andante sin tener que hablar. Bueno, en este mapa, por aquí está Jerusalén. Después de que intentaban matarle, Jesús se trasladó a una ciudad llamada Efraín. El caso es que lo que yo quiero realmente mencionar con esta gráfica y con este mapa es la frontera entre Samaria y el distrito o la región de Galilea. Galilea era todo esto que ustedes ven acá, y Samaria es todo esto que ustedes ven por acá. Jesús estaba predicando en toda esta región de Galilea. Cuando le llegue el momento de ir a Jerusalén, los días previos antes de su crucifixión, es que sucede esta situación. Y esto, lo demás que he puesto, es para que se hagan una idea de los caminos. Esta es una aldea fronteriza, una foto muy antigua, pero sucedió o fue tomada muchísimos años después que este evento ocurrió. Los caminos no eran fáciles. Miren al momento en que fue tomada esta foto. Ahora imagínense, qué sé yo, unos 700 o 1000 años atrás. ¿Cómo serían estos caminos realmente? Esta es una ruina, que es, esta foto sí es bastante actual, una ruina justo cerca de la frontera entre Samaria y Galilea. Esta imagen que ustedes ven acá en la esquina. El sol era, o es, porque son zonas desérticas,
insoportable. Pero en estos lugares que son desiertos, en el día el sol es terrible, pero en la noche también el frío es muy fuerte. Y esto es para que nosotros vayamos teniendo una idea de este escenario donde ocurrió esta situación donde se dio esta historia, en la cual quisiera que todos reflexionáramos. Bueno, este es el mapa solo para que se ubicaran. En esta región estaba Jesús y venía hasta Jerusalén, que creo que está por aquí. Tenían que caminar todo esto hasta Jerusalén, pero aquí se dio el evento, aquí se dio el acontecimiento. Y la historia inicia diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y ya les mencionaba, por si alguien no lo anotó, Juan capítulo 11, versículo 54, para que ustedes puedan leerlo en su casa y ver el contraste. Ustedes pueden leer, si quieren, todo el pasaje de lo que ahí se dio y lo que se estaba dando y cómo tuvieron que escapar de varios lugares en este sentido. Y en algún punto de esta frontera es que estos 10 leprosos salieron al encuentro de Jesús. ¿Por qué estas personas tuvieron que hacer este sacrificio para ir al encuentro de Jesús? ¿Por qué estas personas deciden dejar sus cuevas, porque algunos de ellos estaban en cuevas, o viajar quién sabe desde qué lugar para encontrarse con Jesús? La lepra para aquel entonces era una enfermedad totalmente incurable. Aunque quizás ahora, quizás tenga nombre, yo no lo sé, y de repente es tratable y se volvió una enfermedad común como las demás. Pero para este momento, cuando alguien era detectado con lepra, era una sentencia de muerte. Y esto implica varias situaciones, porque estaba legislado en las leyes levíticas que el Señor había establecido para el pueblo de Israel, la separación total de la sociedad de estas personas. Quiero leer Levíticos capítulo 13, versículo 46. Dice, o es parte de las leyes: todo el tiempo, esta es ordenanza de Dios, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. ¿Por qué dice todo el tiempo que la llaga estuviere en él? O sea, aquí da la impresión que entonces era temporal, que se quita, pero la verdad no. ¿Por qué la Biblia lo dice en esos términos? Porque la ciencia médica, de hecho los médicos no eran como hoy los vemos con tanta preparación. Allá es que los médicos sabían curar algunas situaciones como llagas, heridas pequeñas, y sabían hacer algunas aguas ahí o algunos test especiales con los que se podían tratar algunas enfermedades. Entonces no se tenía una certeza al 100%. Cuando alguien llegaba al templo, el sacerdote o el sumo sacerdote era quien declaraba a la persona impuro o inmundo según lo que él observaba. Ahora, él no tenía la certeza si lo que estaba viendo en realidad era una lepra. Entonces le daban los primeros 7 días de cuarentena. Si esto persistía, le daban 40 días. Si a los 40 días la lepra persistía, entonces había una declaratoria. El individuo, la persona esta, era declarado de por vida, para siempre, inmundo o impuro. Esto implicaba que la persona tenía o debía salir de su casa, dejando todas sus comodidades, dejando una comida bien elaborada, dejando su cama, dejando el entorno del núcleo de la familia. También tenía que dejar a todos sus seres queridos, no solo a los que vivían en la casa. Tenía que hacer una despedida en su interior, porque ya no lo podía hacer físico. Tenía que hacer una despedida en su corazón,
y en la oscuridad decirles adiós a sus padres, hermanos, tíos, sobrinos, amigos, parientes cercanos de él, de su esposa y de todas las personas que pudiesen rodearle. También esta persona estaba obligado de inmediato a renunciar a cualquier derecho laboral que hubiese adquirido en algún lugar donde trabajaba y abandonar el trabajo. Esto tenía repercusiones para la familia, porque en esta cultura solo el hombre podía proveer. Y si en esta familia no había un hijo mayor que pudiese trabajar para proveer a la familia, entonces venía una crisis de hambre severa para el entorno familiar, porque habían algunos prejuicios culturales también. No es como ahora que si alguien está padeciendo alguna necesidad, casi siempre pueblos, aldeas, colonias marginales, no falta quien quiera congraciarse con esta persona, regalándole una provisión o regalándole alguna situación, un medicamento si fuera el caso, que tiene una necesidad. Pero en esta cultura habían algunos prejuicios. La familia que era desechada, un miembro de su familia, valga la redundancia, como inmundo o como impuro, la sociedad prácticamente enmarcaba a todo el núcleo de la familia y eran consideradas familias malditas. Entonces todos pensaban que se les podía pasar de una u otra manera, aunque esta persona estuviera totalmente aislado, estaba aquel prejuicio que si le doy algo a él o si me llevo con él, uy, ¿qué tal si eso se pasa? Entonces no le daban nada a los niños, no le daban nada a la esposa, a la mujer, y algunas ocasiones alcanzaba todo el entorno familiar, los padres del hombre o la mujer que hubiese sido declarado impuro o inmundo. Entonces estos leprosos se acercan a Jesús en primera instancia porque su enfermedad no tenía ninguna posibilidad de sanidad. No había para ellos ninguna esperanza, para nada. Y este leproso se veía obligado a vivir en cuevas, cuando estas cuevas tenían un espacio para él o para ella, porque a veces se saturaban y cada quien ya tenía su espacio en lo que podríamos llamar algún albergue. Eran estos espacios. Repito, el sol era intemperante para quedarse afuera y el frío era terrible, pero muchos morían de calor, porque también recuerden que estas llagas producían pus y al mismo tiempo infecciones severas y fiebres, y a la intemperie en el sol y bajo la brisa, bajo tormentas de arena, cuando se daban, entonces se trataban de refugiar en estas cuevas. Ellos tenían como ley pertenecer a cierta distancia de las personas sanas. Si un leproso tenía que moverse de un lugar a otro y tenía que usar un camino por donde transitaban las personas normales, entonces hacía uso de una campana que les daba el sacerdote o que ellos la tenían que conseguir y la tenían que ir sonando por el camino. Y gritaban: inmundo, inmundo, acá va un inmundo, o acá está un inmundo, acá va un impuro, para que la gente que venía por el camino a distancia escuchara eso y tomara sus precauciones. Pero ¿saben cuáles eran las precauciones que la gente tomaba? Agarraban piedras y cuando venía a una distancia los herían. Muchos eran asesinados en los caminos, porque a veces ya iban exhaustos del sol. Y la gente les gritaba que se apartaban, y cuando no se apartaban comenzaban a apedrearlos, enfermos, con fiebre, con el sol terrible, con hambre, con sed, con angustia, con desesperación, con el corazón partido, con una desilusión profunda en su alma y con una tristeza, con una congoja que los consumía. Habían algunos que hacían caso omiso a las advertencias y no se apartaban del camino y los mataban a pedradas.
Y no había condena para nadie porque eran los don nadie, los que no valían nada, los hijos de nadie. Así les denominaba la sociedad. Los leprosos al inicio recibían alimento de sus familias. Cuando había quedado provisión en la casa, o cuando de repente, como les decía hace un momento, un hijo mayor de la casa podía proveer para seguir llevando alimento a esta familia. Entonces lo que hacían era que en unas bandejitas les dejaban el alimento en una piedra. O a veces el familiar estaba pendiente, hacía alguna seña, lo identificaban y le dejaban el alimento en aquella piedra. Quiero que ustedes sean sensibles y reflexionen conmigo. Un hijo, tener que ver a su padre en harapos, tener que verlo con estas características de sufrimiento. Imagínense hijos o padres, imaginémonos todos. Un ser querido, un ser muy amado para nosotros. Tener que hacerle una seña, saber que está sufriendo, saber que todo el mundo lo desprecia, que lo odia, que lo aborrece y tener que dejarle un bocado de comida a la distancia y no poder abrazarlo, no poder verlo, no poder hablarle, porque se corría el riesgo de que también fuesen apedreados los parientes que se acercaban demasiado a una persona. Y por si esto fuera poco, tenían que soportar que la úlcera o este cáncer, o yo no sé cómo le podríamos llamar, la lepra, me parece que se queda bien corta esa palabra, se fuese comiendo los cartílagos de los dedos de las manos y de los pies, y se comía la piel y todo lo que podía sostener los huesos. Entonces se caían los dedos de las manos y de los pies. Y cuando el pariente dejaba alimento ahí, ya no podían comer, ya no tenían cómo agarrar el alimento. ¿Saben qué hacían? Ya tenían como una sociedad entre leprosos, y cuando había un nuevo leproso que todavía tenía todas sus extremidades buenas, aquel los alimentaba a todos los que podía. Pero si este también no soportaba el hambre, este se comía la comida y dejaba al dueño de la comida sin la comida. Esta lepra no solo les comía los cartílagos estos de los dedos para quedarse con las manos así, sin dedos, y los pies también, sino que también se comía la nariz. Como tenemos un huesito abajo, yo no soy médico, no lo puedo decir con términos médicos, es un hueso y ustedes me entenderán. Pero encima está lo que nosotros llamamos la nariz. Eso también la lepra se lo comía, quedando solo el agujero y ese pedacito de hueso que tenían así. Pasaba también con la boca, quedaba totalmente la parte frontal de los dientes descubierta, y las orejas también, solo los enormes agujeros. Imagínense entonces este escenario así como dantesco, como terrible. Esta lepra hacía que de todas las partes que estaban llagadas de su cuerpo saliera un suero amarillo y negro, y que saliera pus también, y esto se convertía en un hedor terrible que la gente no lo soportaba. Pero la persona que tenía la lepra, ¿qué le quedaba? Entonces lo que hacían es que conseguían trapos viejos, harapos, y se tapaban aquella pudrición. Pero él sí tenía que soportar día y noche aquella pudrición, aquella situación. Por estas condiciones, la sociedad de aquel entonces les denominaba personas muertas en vida. La necesidad de estas personas se hacía mayor porque cuando alguien tiene una crisis económica, o cuando alguien tiene una crisis emocional o algún problema que le está afectando, le queda una esperanza: ir a la iglesia. Hoy por hoy nosotros vamos a la iglesia porque ahí está el cuerpo de Cristo y podemos ser acogidos por el cuerpo de Cristo. Para empeorar la situación de estos leprosos, ellos
no podían ni siquiera acercarse a cierta distancia del templo. Los líderes religiosos les tenían totalmente prohibido estar cerca del templo, por lo que la única esperanza para estas personas era que Dios obrara un milagro en sus vidas. Es por esto que 10 leprosos, de los cuales 9 eran judíos y 1 era samaritano. Fíjense que Jesús se detiene a hacer este énfasis. 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y es que samaritanos y judíos no tenían ninguna relación. Al contrario, eran enemigos a muerte. Y hubieron varias veces conflictos cuando se encontraban y habían muchos muertos. La enemistad entre ellos era férrea. No aceptaban los judíos a los samaritanos, ni los samaritanos aceptaban a los judíos. Y el texto dice: al entrar Jesús en una aldea, salieron 10 leprosos y se pararon de lejos y alzando la voz, es decir, suplicaban, daban gritos. Al llegar Jesús, seguro que estos leprosos ya habían escuchado hablar de los milagros estruendosos que Jesús ya había hecho. Es más, estos leprosos ya habían escuchado decir que en una aldea distinta por donde Jesús había pasado, ya había sanado a un leproso también. Entonces la esperanza que ellos tenían era enorme, era la oportunidad de sus vidas de acabar con este infierno, acabar con esta desesperanza y esta profunda desilusión de sus vidas. La Biblia dice que suplicaban. El comentarista John MacArthur, justamente en la Biblia esta que él comenta, en la Biblia de estudio John MacArthur, dice que al decirle ten misericordia de nosotros, era un ruego que exclamaban las personas que deseaban recibir sanidad en su cuerpo. En el versículo 14, siempre del pasaje que estamos leyendo, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Si ustedes ven, las palabras en rojo son las palabras de Jesús. La frase de Jesús es una orden, está en imperativo. Id, es una orden. Id, mostraos a los sacerdotes. No les dice, mire, podría ser, si quieren, vayan donde los sacerdotes y a ver si en el camino algo ocurre. No les sugiere, no les da una sugerencia, les da una orden. Jesús los vio fijo, toda su atención estaba en ellos. El Señor los miró con ojos de amor, con compasión y con ternura. ¿Recuerdan al joven rico? En condiciones diferentes. Aquel venía con el vestuario top del momento, caro y todo, pero igual, fíjense que Jesús lo vio de la misma manera. Lo enfatizábamos el domingo pasado, cuando este hombre le dice: maestro, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? La Biblia, antes de que él hable, dice que entonces Jesús lo vio con compasión. A un hombre que tenía muchas posesiones. Ahora Jesús está frente a los más miserables y no hace acepción de personas. Los miró con compasión, con profundo amor y ternura. Y así como al joven rico le dio una solución que él no quiso obedecer, a estos les da una orden que estos sí obedecieron. ¿Cuál fue el problema entonces? Bueno, hacia ahí vamos. Pero antes de esto quiero enfatizar esto. Vio al joven rico con amor y con compasión. Vio también a estos miserables, leprosos.
Y digo miserables con todo respeto, no con el ánimo de ser peyorativo, sino porque esa era su condición. Era una vida de miseria la que estaban viviendo. Jesús los vio con compasión, reflexión profunda para nosotros. Jesús está en control de todas las cosas. Jesús está viendo todo. De hecho, la Biblia dice que sus ojos contemplan la totalidad de la tierra, la plenitud de la tierra. Así como Jesús está viendo justamente hoy su problema, su necesidad, la está viendo. Y es más, Jesús tiene clarísimo cuál es el camino. Él tiene claro cuál es la solución, solo que quiere que nosotros la encontremos con algunas pautas que Él nos va a dar para valorar nuestra obediencia. Pero así como Él está fijando sus ojos con compasión, con amor, para solucionarnos la vida, también está mirando nuestra maldad con tristeza, también para solucionarnos la vida. Pero nos invita a abandonar cualquier práctica de pecado para volvernos completamente a Él. Tan sencillo como eso. Por eso Jesús en otro pasaje dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solo se requiere una decisión en el corazón de la persona, solamente. Porque quizás nosotros, viéndolo humanamente, el caminar con el Señor lo podemos ver como algo muy duro y algo casi imposible. Pero es que Él ha prometido hacerlo con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Es más, caminar con nosotros este trayecto del cristianismo real y verdadero, y no de entretenimiento. Génesis capítulo 16, versículo 13, hablando de las palabras de Agar, aquella sierva de Abraham, dice: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo: pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. No se saque esto de su corazón. Dios está en control de todo. Él está viendo todo. No hay nada que se le escape. Es más, queridas personas, cuando usted está pecando, Él está ahí, con su corazón destrozado, queriendo arrebatarlo de las garras del diablo al cual usted está esclavizado, postrado y sirviendo. Dios quisiera hacerlo, pero no puede hacerlo, no quiere hacerlo. Quiere su voluntad, quiere su decisión, pero Él está en control de todo. Él está viendo. Y sinceramente hace cosas maravillosas con nosotros. Las seguirá haciendo, aun cuando nosotros somos desobedientes, infieles. Pero lo triste es que esto se va a terminar y se está terminando. Y eso es lo que Dios no quiere, que llegue ese momento donde ya no hay esperanza para nadie. Y demostraos a los sacerdotes. Y es que el Señor, cuando da una orden, espera que todos le obedezcamos. Y en realidad, todos deberíamos obedecer a Jesús. Hay muchas personas en nuestro país que entienden toda la creación, que entienden que hay un Dios, que entienden que Jesús vino a morir por nosotros y que Jesús nos está esperando, pero la decisión no llega. Como el joven rico, el punto clave de tomar la decisión no se da. Estas 10 personas, a diferencia del joven rico, que cuando Jesús le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, era una orden. Yo quiero mencionar algo que es elucubración mía. No está en la Biblia, pero yo quiero llevarlos a un ejemplo de una orden que Dios dio. Dios le dijo a Abraham: Abraham, dame tu hijo. Quiero que sacrifiques a tu único hijo. Seguro que para Abraham fue duro. Solo imagínense, como padres de familia, que alguien les diga que tienen
que perder a un hijo, aunque fuese de enfermedad natural, aunque otro lo tuviese que matar. Pero a Abraham Dios le dice: necesito que agarres el cuchillo y que le cortes el cuello, dame a tu hijo. Y la disposición en el corazón de Abraham fue de obedecer a Dios. Ustedes conocen la historia. Cuando él, obedeciendo a Dios, va a ejecutar la orden de Dios, Dios le dice: espera un momento, Abraham, ya entendí que me amas, ya entendí que crees en mí y que eres capaz de obedecer por encima de lo que más amas. ¿Y por qué les digo que quiero hacer una elucubración y lo quiero aclarar? No está en la Biblia, es una idea personal, pero quiero pensar, se me ocurre pensarlo, que si este joven rico hubiese dicho, porque como Dios lo que escudriña es el corazón, a Dios no le interesaban las riquezas del joven rico, en lo absoluto. Pero si este joven rico hubiese dicho: listo, Señor, si ese es el problema, vámonos, ahora mismo, como lo hizo Zaqueo. Señor, ahora mismo, si ese es el problema, yo he estado sufriendo, Señor, todos estos años, todos estos días, cuando voy al lugar secreto a suplicar tu perdón o a querer orar, no hay contacto contigo, no tengo comunicación contigo. Señor, yo no quiero seguir un instante más perdiendo la comunión contigo. No puedo, no deseo. Si esta es la solución, ahora mismo vendo todo lo que tengo y que se haga con ello lo que tú digas. Yo quiero pensar que si el joven rico hubiese actuado como Abraham, Jesús hubiese visto su corazón y le hubiese dicho que no era necesario. Aclaro de nuevo, no está en la Biblia así. En la Biblia solo dice que él se fue triste porque tenía muchas riquezas. No obedeció. En su corazón no estaba la intención, pero ni en lo más mínimo, de obedecer. A Dios no le interesaban las riquezas, pero tampoco le estorbaban las riquezas de otras personas. ¿Por qué no le dijo así a José de Arimatea, uno de los más poderosos ricos de aquel momento? A Nicodemo, que vino a él de noche, se convirtieron en fieles discípulos de Jesús. Si Jesús hubiese estado interesado en el dinero o en desgraciarles la vida a este joven rico, entonces también se las hubiese desgraciado a estos. Les hubiese dicho: miren, señores, los ricos en mí, no van. Así que, por favor, vayan a vender todas esas propiedades, así como le dice al joven rico: por favor, ustedes despréndanse de eso. El problema es que el joven rico tenía una situación en el corazón. De hecho, nos queda claro que cuando Jesús le dice: los mandamientos sabes, sí, claro, desde mi juventud, pero no estaba practicando. Su corazón, su amor absoluto estaba en el dinero. Ese era el problema. Entonces Jesús quería arrancarle el problema. Imagínense que Jesús le hubiese dicho: tu problema es que amas el dinero. Anda a la casa, reflexiona, revisa todas tus cuentas y de aquí en adelante ya no sigas pensando en el dinero. ¿A dónde? Si se iba a involucrar de nuevo en los negocios, este hombre se perdía. Jesús no quería desaprovechar la oportunidad para señalarle el punto central de la falta de comunión que había entre él y Dios. Pero lo vio en el joven rico y también en estos personajes de los cuales estamos reflexionando. Jesús vio que había en ellos un grave problema. Mire el versículo 15 y 16, la reacción a estos que obedecieron la orden de Jesús. Versículo 15 y 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Esta gente solo se postraba cuando reconocía que alguien era Dios. O sea que esta persona está reconociendo de que Jesús era el Mesías. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. En otras palabras, y este era mi enemigo. Este era enemigo del pueblo y enemigo de Dios. Ahora imagínense el quebranto profundo en el corazón de Jesús. Porque dice en Juan, capítulo 1, versículo 11, porque a los suyos vino, mas los suyos, o sea, el pueblo de Dios,
Los judíos no le recibieron. Sin embargo, él siguió su ministerio queriendo atraer los más que pudiese en el tiempo que él iba a estar. Y es aquí cuando Jesús ve que viene un hombre saltando como loco, que corría, que gritaba, y aquel regocijo terrible. Seguro que también Jesús se gozó con él, se alegró con él, y cuando lo vio postrado, la alegría de Jesús fue enorme. Pero, ¿y los 9? ¿Dónde están? La reflexión de esta pregunta va mucho más allá de identificar a 9 judíos. Estos 9 representaban a 9 personas que desde su niñez se sabían las sagradas escrituras, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Los judíos tenían como costumbre y como práctica escudriñar las escrituras. Los padres tenían varias sesiones al día en las que escudriñaban la palabra con sus hijos. Los hombres se encargaban de ir por el camino cuando se llevaban a sus hijos varones al trabajo. Iban repitiendo la ley y la iban repitiendo y decían: hoy nos vamos a memorizar el párrafo tal. Iban al campo y estaban hablando de ello, reflexionando en ello, y cuando tenían que hacer un descanso, hacían una jornada de oración y volvían a retomar el tema. Por eso casi todos los judíos se sabían de memoria las escrituras. Así que la tristeza profunda de Jesús no solo va por identificar a 9 personas que fueron ingratos y que fueron egoístas y que vinieron solo por un interés, y cuando obtuvieron el interés se regresaron. No, va más allá, porque la reflexión en el corazón de Jesús son 9 personas de un pueblo escogido, que Dios ha hecho con ellos grandes milagros y proezas, que Dios ha extendido enormemente su misericordia, y es más, que saben con anticipación que Jesús habría de venir. Hoy tuvieron una muestra frente a ellos del Mesías, y yo solo quiero imaginarme a Jesús quebrantado, llorando, porque hubiese querido que hubiesen regresado estos 9. Hubiese querido que hubiesen regresado estos 9. Y estos 9, si lo contextualizamos, podríamos compararlos con las personas que conocen la palabra, que se han expuesto a la palabra y que constantemente han escuchado la verdad, pero no vienen a Jesús para ser salvos. Y como mencionaba el domingo pasado, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Si los pusiésemos a trapear, lo hacen con gusto. Si los pusiésemos a hacer cualquier cosa en la iglesia, lo hacen con gusto, excepto rendir su vida al Señor. El escritor Alfred Edersheim dice en su libro La vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Quiero leer textualmente lo que dice Alfred Edersheim. Es posible que Jesús, comentando estos pasajes, ¿verdad? Es posible que Jesús y sus seguidores estuvieran aún en el mismo lugar en que ordenó a los 10 leprosos que se mostraran a los sacerdotes. Es posible que les siguiera con los ojos cuando solo a unos pasos en el camino de la fe la salud entró en ellos, y el samaritano agradecido con grandes gritos de alabanza se apresuró a regresar a su sanador. Ahora ya no se quedó a distancia, sino que en humilde reverencia se postró a los pies de aquel a quien daba las gracias. Este samaritano había recibido más que vida nueva y salud para el cuerpo, había hallado vida y curación espiritual. La pregunta de Jesús, si tuviésemos que modificarla para reflexión: ¿y los 9 judíos dónde están? ¿Y los 9 que se congregan dónde están? Jesús dio una orden, y quiero reflexionar con esto con mucho cuidado. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Estos 9 judíos fueron obedientes a esto que Jesús hizo, pero el que escudriña los corazones entendió
que estos obedecieron solo para su propio beneficio, para sus propios intereses, por su egoísmo e ingratitud. La Biblia recalca en la última parte de estos pasajes que leímos las palabras de Jesús, después de que hace la pregunta, después de que dice, ¿y los 9 dónde están? Por un momento Jesús apaciguó la tristeza en su corazón y se repuso y se centró en este hombre y le dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Fíjense que las palabras de Jesús no es, tu fe te ha sanado, porque ellos vinieron por un problema de la lepra, pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema del corazón de las personas era más grave que aquella lepra que la sociedad tanto condenaba. Y Jesús no le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, pero por consecuencia de la salvación obtuvo también la salud y la sanidad inmediata. Quizás usted se esté preguntando en esta mañana, ¿qué tiene que ver con usted una historia como esta si usted no está enfermo? O quizás si la lepra para este tiempo no es una enfermedad incurable. Quisiera terminar esta reflexión tratando de acercar la problemática de la lepra con la problemática de una persona no convertida al Señor, con una persona que decide voluntariamente en su corazón no rendirse al Señor y vivir en desobediencia y rebelión contra Dios. Y en primer lugar es que la persona que no ha rendido su vida al Señor tiene lepra, pero en su alma. Y así como esta lepra socialmente causaba tanto daño, yo no sé si ustedes tienen idea del daño que el pecado está causando en sus corazones, en sus vidas, y como consecuencia se expande a toda la familia. En segundo lugar, porque al igual que aquellos leprosos eran considerados muertos en vida, la condición de un pecador que no tiene relación ni comunión con Dios es justamente esto: una persona que anda caminando pero que no goza del Espíritu Santo de Dios en su vida, que eso es lo que hace que vengamos de muerte a vida. Así que también es un muerto en vida. Y en tercer lugar, así como la lepra afectaba no solo el cuerpo, sino que también afectaba el matrimonio y la familia, el área laboral, el área espiritual. Ya dijimos por qué, ya explicamos cómo la lepra separaba, al ser declarados inmundos quedaban con serios daños la familia, el matrimonio, la parte laboral y sobre todo la parte espiritual. También la lepra afecta tu cuerpo, pero la lepra del pecado, también el pecado afecta su cuerpo. Hoy en día los últimos estudios revelan que el estrés es como el cáncer del siglo XXI. Es lo que está trayendo muchas consecuencias que se desenlaza en otras enfermedades. Y muchas personas cuando van al médico después de tanto padecimiento se hacen muchos exámenes y todo sale negativo. Y les sale que no tienen nada, pero andan mal, les duele todo, porque algunos hasta están escondiendo pecados de su familia y están tan estresados para que eso no se descubra y eso no salga a la luz, que comienza a llevar una carga extra. Así que afecta su cuerpo, afecta también su matrimonio, porque por algunas decisiones entra la amargura a la familia y eso afecta a los hijos y comienza el caos familiar. Y en lo espiritual no digamos. Si usted por decisión propia, que es la única manera por la que no se puede tener comunión con Dios, usted ha decidido no abrir las puertas de su corazón al Señor que está tocando, como dice en Apocalipsis, que está tocando la puerta y está llamándonos, pero si usted ha decidido hacer caso omiso, quiero decirle con todo respeto, usted no tiene comunión con Dios. Y he escuchado a muchas personas decir, nosotros siempre nos levantamos, o yo me levanto por las mañanas y lo primero que hago es invocar a Dios, orar
a Dios. Yo quiero decirle que tristemente esa oración no es escuchada. Y para que lo anoten, Juan 9:31, para que ustedes lo lean en sus casas, dice: y Dios no oye a los pecadores. Y ya explicaba el domingo pasado que para ser pecador se necesita estar practicando un pecado, como el joven rico, estar abrazando un ídolo, se necesita eso. Juan 9:31 dice eso, y sabemos, lo está diciendo aquel hombre que acaba de recibir un milagro, y sabemos, dando por hecho que los judíos conocen la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Y ese texto se divide en dos, ahí hay un punto y una coma, y lo que sigue después dice: pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye el Señor. Isaías 59, los versículos 1 y 2, solo para que ustedes lo busquen allá en sus casas, también deja claro, dice que la mano de Dios no se ha agravado. O sea que si Dios quiere actuar a nuestro favor, está perfectamente habilitado. Es más, lo hace todos los días, nos guarda, nos cuida, nos protege. La mano de Dios no se ha cortado, dice, para bendecirnos. Y también dice: y su oído no se ha agravado para oírnos. O sea, no tiene infección en el oído, no tiene ningún problema para oírnos. El 2 inicia con un pero. El versículo 2 del capítulo 59 de Isaías dice: pero vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios para no oírlos. Así que también afecta tu vida espiritual o su vida espiritual. Diciéndolo con muchísimo respeto, no hay comunión con Dios si usted no ha puesto su vida a los pies del Señor. Usted no puede tener comunión con Dios. Y en cuarto lugar, así como los leprosos estaban conscientes de su terrible condición a causa del tormento de la lepra, me imagino que muchos también hoy tienen mucha conciencia de la condición de su vida, y también debe reconocer: sin el Señor está perdido. Estas personas no tenían esperanza en nada ni en nadie más. El pecador, nadie más le puede ayudar. El pastor los podrá escuchar todas las veces que sean. El pastor podrá aconsejar todas las veces que sean. Podrá aplicarles la palabra todas las veces que vengan y que quieran, y podrá aconsejarles. Pero si usted no toma la decisión, sí, nadie puede hacer nada por usted. Y así como los leprosos tenían que reconocer que ni ellos ni ninguna persona, y esto lo quiero enfatizar, porque hay hijos que se sienten tan contentos que su madre esté viniendo al culto, y que la madre llegue quizás en la noche, les dé un beso y ore por ellos. Y créanme que hay muchas personas que han sido guardadas de situaciones difíciles por una persona fiel que está clamando por ellos y que está doblando sus rodillas por ellos. El problema es que cuando hay que enfrentarse a Dios, ya sea porque Dios quiere hacerlo antes de la muerte o porque hemos muerto y vamos a tener que comparecer, ahí nada ni nadie puede hacer nada por nosotros. En sexto lugar, así como los leprosos vinieron a prisa al encuentro de Jesús, sabiendo el poder que había en él para sanar, de la misma forma, usted también no solo debe reconocer su verdadero estado espiritual de pecador, sino que debe también de inmediato, deprisa, cuanto antes venir a su encuentro, a suplicarle perdón. Estas personas vinieron a suplicar que les volteara a ver y que hiciera un milagro, que tuviera compasión de ellos. El pecador, no crean que es así como se suele pintar, que solo levante su mano y diga: Señor, perdona mis pecados, y ya. Hay que suplicarle el perdón al Señor, porque sinceramente toda nuestra vida hemos estado ofendiéndole. Y así como los leprosos, en séptimo lugar, vinieron a Jesús llenos de humildad, porque suplicaban. Alguien suplica cuando se siente inferior al que le está pidiendo ayuda. Vinieron con ruegos. Así también deberíamos constantemente, si usted no ha reconocido a Jesús como su Salvador, que tenga misericordia y que perdone sus pecados. En octavo lugar, así como los leprosos, no solo suplicaron misericordia, sino que fueron obedientes.
Se movieron de donde estaban para ir a Jesús en primera instancia. Y cuando Jesús da una orden, no la minimizaron, fueron corriendo. Y en este caso yo sí quisiera enfatizar un poco el estado de salud de ellos. Miren, yo casi puedo asegurar que una persona común y corriente que no haya puesto su fe en Jesús y sus ojos en Jesús, llega a una iglesia, a un supuesto líder espiritual que hace cosas como esta y ni siquiera lo atiende, como pasó con Amán y Eliseo, y la persona se va dolida, se va resentida. Puchica, ni siquiera me impuso las manos el hermano fulano de tal, ni siquiera me miró. Jesús ni siquiera los dejó que se acercaran a ellos, mas sin embargo dice que los vio con compasión y les dio una orden a lo lejos, a la distancia, les dio una orden que fueran. Y estas personas la obedecieron y creyeron en su corazón. El problema es que los nueve se fueron para seguir su vida rutinaria que tenían anteriormente. Noveno lugar, así como Jesucristo vio a aquellos leprosos y su terrible condición, así como la vio con amor, con ternura y compasión, créanme, amigos, hermanos y todas las personas que están aquí, que nos ven y nos escuchan a través de otros medios, ahora mismo no me cabe la menor duda que su mirada está en su corazón y en su vida, y mirándolo con compasión, con amor profundo, queriendo él más bien arrebatarlo de las garras del enemigo para traerlo a su redil y para darle vida eterna y para darle salvación. En lugar número 10 o 10º lugar, mientras Jesús dejaba el territorio de Galilea y se dirigía a Jerusalén en su último viaje, como lo miramos en aquel mapa, sus últimos días antes de la muerte ya estaban viviéndose en ese momento. Jesús caminaba hacia la muerte, hacia Jerusalén. Así como Jesús dejó Samaria, Galilea y todas estas regiones, y estas personas obtuvieron salvación en este trayecto, para salvarlo a usted y a mí, Jesús dejó su trono de gloria, dejó la alabanza y la honra de los ángeles. O sea, no fue poca cosa. Y qué triste verlo desde mi postura. Yo no morí por ninguno de ustedes, pero qué triste ha de ser para el Señor encontrarse todo el tiempo y todos los días con personas que le rechazan abiertamente y que deciden vivir en rebelión cuando Él lo que ofrece es vida eterna y el cielo, las maravillas que se disfrutarán en el cielo, ver la condenación que sí espera a una humanidad en rebelión contra Dios. En 11º lugar, al igual que hizo este gran favor a aquellos leprosos, solo piense cuántos favores Dios ha hecho a usted, a su familia. Cuántos favores Dios le ha hecho desde que usted tiene conciencia. Es más, desde que usted estaba en el vientre de su madre. Desde ahí Dios está obrando milagros, porque mientras usted está en el vientre de su madre, cualquier cosa podía haber pasado. Pero desde ahí está el favor de Dios. Y usted nace y se enfrenta quizás a todos los peligros de la infancia. Desde ahí Dios sigue teniendo cuidado. Y cuente todos los años que usted tiene y cuente todos los favores que Dios ha hecho. Pero a Dios no le basta quedarse ahí. También quiere llevarlo a las moradas eternas para que disfrutemos con Él eternamente. No solo el reinado del milenio, sino para toda la eternidad. Y como Dios sí sabe lo que viene como castigo, como consecuencia de nuestra desobediencia, Él está urgido en que le miremos, así como pidieron que miraran a aquella serpiente para ser salvados de las picaduras de las culebras. Así Dios quiere que le miremos al Cristo crucificado, pero que resucitó al tercer día y que hoy vive entre nosotros. Quiere que le miremos, pero que también nos volvamos a Él. En 12º, así como aquellos 9 leprosos se fueron y no volvieron a dar gloria y honra a nuestro Dios, muchos quizás de acá que están presentes, otros que nos están viendo, saben, son conscientes que no han vuelto su vida al Señor, y que así como aquellas personas se fueron a presentar a los sacerdotes, sí es cierto, obedecieron, pero de ahí se fueron y se entretuvieron en todas sus cosas y se olvidaron del Señor. Esto queda claro, que a Jesús lo vieron como un medio para obtener un beneficio, pero no le vieron como Mesías,
no le vieron como Señor y no le vieron como Salvador. Y así como estos 9 leprosos fueron sanados, se enfrentaron a la gloria misma de Dios para recibir un beneficio, y claro, lo recibieron, pero no fueron salvados, no fueron perdonados, excepto uno, excepto el samaritano. Entonces, en la reflexión final, Dios va a seguir obrando a su favor, créalo, porque Él es Dios de amor y Dios de misericordia. Y aunque usted siga perdido en los pecados, Él va a seguir obrando amor y misericordia, porque de Él no sale otra cosa que no sea amor y misericordia. Pero no olvide que también hay un enemigo que se llama Satanás, que Él no se mueve bajo el amor y bajo los principios que Jesús se mueve. Y Él sí quiere destruirle, Él sí quiere matarle, Él sí quiere llevarlo al infierno. Jesús quiere salvarlo. El diablo quiere que usted se pierda, se condene. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. A menos que usted recuerde todas estas enseñanzas, todas estas reflexiones que con mucho amor, cariño y respeto venimos dando para que los corazones sean impactados con la bendita palabra del Señor y que podamos pasar de muerte a vida. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Padre, tu fidelidad es grande, como cantamos muchas veces. Tu fidelidad es grande, Señor. Y no me cabe la menor duda que así como tu palabra, y yo creo en tu palabra, se renueva cada mañana. Tu misericordia es nueva cada mañana. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar? Cuando escudriño tu palabra, Señor, y veo tus obras de amor, tus obras de fidelidad y de misericordia, Señor, y tantos años han pasado y ese amor se sigue reflejando, ese amor se sigue manifestando, porque el tiempo se acorta, el tiempo de la redención se está terminando. Y si me impacta a mí, me duele a mí, Señor, no quiero pensar lo que siente tu corazón, el dolor en tu corazón, porque no quieres que ninguno perezca, no quieres que ninguno se pierda, Señor. Tú quieres que todos vengamos a salvación. Tú quieres vivir y morar eternamente con nosotros, disfrutar, deleitarte con la obra perfecta de tus manos, tu creación, el ser humano en el cual depositaste tu imagen y tu semejanza. Oh Señor, sigue obrando y sigue hablando, sigue susurrando, que estoy seguro que lo haces y que eso no ha parado. Y que eso no ha parado, pero la desobediencia es tan grande que el diablo sigue esclavizando a muchas personas que deciden voluntariamente rebelarse contra un Dios que lo único que ha hecho es amarnos, servirnos, ayudarnos. Satanás, que se ha dedicado a hacer tanto daño a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, y aún así cuánta fidelidad de muchas personas a este ser tan despreciable. Y lo triste es que la condena para él alcanzará a muchos desobedientes que hoy se niegan a volver su vida al Señor, al que lo dio todo por ellos, por seguir las míseras algarrobas que tira el diablo para atraparnos y para destruirnos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.